Tú nada más me dijiste que vamos a hablar mucha mierda. Y yo sé hablar mucha mierda, pero hay diferentes tipos de mierda. Ajá. Está el mojón, Ajá. está la churria. Esto es una diarrea constructiva. Okay. Diarrea constructiva. O sea, que vamos a tratar de construir con algo de diarrea. Sí. Es un material un poquito difícil para la construcción, pero sería milagroso, me parece. Un intento muy interesante. Sí, así es. No, esto lo encontré ahí, me lo robé. Esto es una poesía de Hugo Tolentino. Mira, yo no, pero yo te regalo los libros de él, espérate, pero ¿qué vaina es? No, pero no lo robé, es relajando. O sea, pero me llamó la atención que el tipo no sabía que era poeta también. Sí. Él lo único que no escribió fue ficción. Narrativa, exacto. Sí. Entonces, señores, gracias por la audiencia. Estamos en Bajo Radio, el programa de Micaela Tolentino y Rubén Lamarche para todos ustedes, que se transmite por Quisqueya FM, 96.1 en su dial, 98.5 para la región del Cibao, y en internet estamos en quisqueyafmrd.com. También estamos en todo reducto de internet imaginable, desde YouTube hasta Spotify. Contenidos que están en nuestro Linktree de Instagram, y ahí ustedes seleccionan el medio por el cual desean la entrega de nuestras retransmisiones. Muchas gracias por su sintonía otra vez. Y bueno, yo tengo aquí conmigo a Toné Vicioso, un músico, un investigador, una persona del folclore y la cultura dominicana. ¿Cómo estás, Toné? Bien, mucho gusto de estar aquí. Gracias, igualmente. Y a Joan Fueliao, ¿cómo tú estás? No, me río porque dijiste mi nombre bien. Son poca la gente. ¿De verdad? No, de verdad. Poca gente lo dice así tan bien y tan claro. Bueno, pero me salió bien porque lo practiqué. Pues yo estoy bien. Tú sabes que una vez. ¿Y cómo te dicen a ti? Mira, en una ocasión, eso pasó una sola vez, fuera del país. Pero yo lo que hice fue decirlo literalmente. Exacto, pero que eso es lo que hay que hacer. Sí. Pero en una ocasión yo estaba fuera del país, en un país que no habla español, o sea, que es de otro idioma. Sí. Y me presentaron como Joan Fusilao. Pero de verdad, no es broma, no es en serio. Yo fusilado, yo me traía de la risa y la gente no entendía qué es lo que estaba pasando. Sí. Yo, no, David. No, pero Joan fue liado, así. Joan fue liado. Tal cual. ¿Y tu nombre es chino? Sí. Sí. Sí, es de mandarín. Mandarín. Sí. Exacto. Oye, pues tú o sea, yo soy taiwanés de nacimiento. Ok. Pero que Taiwán, tú sabes que habla, el idioma oficial es el mandarín en Taiwán. Sí. Aunque se habla también el taiwanés. Sí. Eso es muy confuso para mí. Y para mí también. Sí. Tiene que ver con política, sí. Tiene que ver con la historia, con el desarrollo de lo que ha sucedido desde la Segunda Guerra Mundial, desde antes, en fin. Taiwán fue primero fue ocupada, es una isla, primero fue ocupada por los chinos, después hubo una guerra contra Japón, China y Japón ganó la guerra. A mí nunca me gusta decir que ganó la guerra, que suena como que hay ganadores y perdedores en una guerra. En una guerra todos pierden. Pero, exactamente. Pero el conteo de cabeza. Sí, es así. Por decirlo así. Es un término técnico. Entonces se tuvo que ceder por tratado Taiwán a Japón. Así que Taiwán fue ocupada por Japón. Bueno, pero hicieron un tratado después que se mataron, que se dieron un golpe. Vamos a darte Taiwán como compensación, ¿verdad? Porque como ustedes ganaron el trofeo, Taiwán, entonces ahí Taiwán fue dominación japonesa por muchos años. De hecho, mi papá y mi mamá nacieron durante la ocupación japonesa. Por eso ellos, que ya fallecieron, hablaban perfectamente el japonés, porque durante esa época en la escuela el idioma era el japonés. Hasta que terminó la Segunda Guerra Mundial en el 45 y con la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, Taiwán volvió a ser parte de China, como una provincia. Ahí inmediatamente, después que terminó la Guerra Mundial, China se enfrascó en la guerra civil de Mao y Chiang Kai-shek. Entonces,
Mao pues tomó mucha fuerza y desde el norte empezó a conquistar, por decirlo así, toda la China, que en ese tiempo el presidente de toda la China era Chiang Kai-shek, que era considerado uno de los héroes, supuestos héroes, así se llaman, de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Y Mao pues tuvo una victoria arrolladora con la ayuda de los campesinos y todo eso, que fue recorriendo de norte hacia el sur, y Chiang Kai-shek se refugió en Taiwán. Hasta ahí llegaron los comunistas, o sea, hasta el mar. ¿En qué año fue eso? 1949. Entonces, a partir de esa época, Taiwán se llama China Nacionalista, República de China Nacionalista, que era el nombre que tenía la China antes. Y luego está la otra parte, que es la China, República Popular de China, que es la China continental. Okay. Ahora el lío permanente es que China reclama a Taiwán como una provincia, le llaman provincia rebelde. Taiwán, igual hay un grupo de taiwaneses que dicen que hay una sola China, pero que la unificación de esa China no es que Taiwán pase a ser parte de ese gobierno comunista. Es decir, hay de todo. Hay un grupo que apoya la independencia y, en fin, yo me considero taiwanés. Taiwanés, pero dominicano. Yo vine a los 7 años aquí, me aplatané. Sí. Sí. ¿Qué implica para ti ese aplatanamiento? Mira, yo digo relajando. La pérdida de tu idioma, o sea, sí. Ustedes nunca pierden su idioma, nunca pierden el entramado cultural pesa mucho allá. Cuando tú dices allá, te refieres a todo lo oriental, me imagino. Todo lo oriental, sí. Sí. A ver, yo llegué a los 7 años de edad a la República Dominicana. Yo llegué porque en esa época mi papá trabajaba en algo que se llamaba Misión Técnico Agrícola de China a Taiwán, que es ¿Él vino a sembrar arroz? Bueno, en la Misión Técnico Agrícola había de arroz que se desarrolló en Juma, por ahí por Bonao. Que era el doctor Xie. Exactamente. Exacto. Entonces, mi papá fue compañero del doctor Xie, pero no en... Xie, pero no en Bonao, sino en San Cristóbal. Y mi papá era en hortalizas, no en arroz. Pero la misma misión. Sí. Cuando eso se acabó, o sea, cuando la misión terminó, pues él decidió quedarse y nosotros, la familia, nos quedamos ahí. En esa época vivíamos en San Cristóbal. Mi primer contacto con la cultura dominicana fue San Cristóbal. ¿Tú sabes qué me dijo el doctor Xie una vez? ¿Sí tú lo conociste? Sí. Yo lo entrevisté en los últimos años de su vida. Luego él murió intempestivamente. Digo intempestivamente porque fue una sorpresa para mí. Me imagino que para él no habrá sido. Él tuvo una larga y fructífera vida, envidiable, ¿entiendes? Hizo unas contribuciones invaluables. Sí, hizo investigaciones de arroz, mezcla, o sea, semillas. Igual que estoy seguro que tu papá. Sí, mi papá hizo lo mismo, pero con hortalizas. El doctor Xie me dijo que cuando yo le pregunté, ¿por qué usted vino de Taiwán? ¿Qué lo llevó a formar parte de esa? Porque él vino en una misión, pero la misión no era obligado, era si tú querías. Exacto. Él me dijo la bebida. Sorprendido yo con la respuesta. Le daba mucho a la bebida. No me digas. Él le daba durísimo a la bebida. Entonces él vino para limpiarse. Oye, di que vení para acá para limpiarse. Para limpiarse. Pero en Taiwán no se conocía el romo, se conocía otro tipo de bebida. Sí, pero ahora tú ves, porque allá con la globalización. Claro. Pero en esa época no se hablaba de romo. Sí, pero que aquí vino entonces viene para acá a limpiarse. Él le daba mucho la bebida, era un borrachón allí. No sabía, ¿no? Sí. Por supuesto, eso solamente lo puedo confirmar yo porque él me lo dijo a mí.
Yo lo tengo grabado por ahí. No, ya no puede defenderse. No, ahora. pero él de una vez, no el romo, así naturalmente. El lomo. Que lo asume. Sí, no, él lo asumió, él estaba muy tranquilo. Y entonces él vino aquí, Pues mira, déjeme con mi arroz. Fíjate que mi papá, mi papá nunca, no bebía, no tomaba, ni fumaba. Mi papá nunca fumó, Exacto. ni tomaba. Era una persona, no digo que eso está mal y bien, pero era diferente en ese sentido. Pero a él le gustó el país, le gustó. Entonces mi mamá, fíjate, Hay una parte de China que pertenece al trópico. Sí, claro. De hecho, Taiwán está diametralmente opuesto a donde está la República Dominicana. Es decir, hay 12 horas de diferencia. Sí, exactamente al contrario. Exacto. Eso. Eso tiene un nombre, pero a mí se me olvidó, un nombre técnico, ¿no? Para hablarse de los lugares así. Y más o menos tiene el clima parecido acá, aunque está un poquito más al norte, por eso es un poquito más templado el clima. Pero se parece mucho y es una isla. Así que yo he vivido de isla en isla. Viví 5 años en Nueva York, que también es otra isla. Bueno, Manhattan es una isla. Y así que yo me considero isleño. ¿No tienen el temperamento isleño en Nueva York? No. Mirarse el ombligo. No, porque hay una amalgama de culturas. Exacto. Que hace que esa urbe sea muy, muy multifacética. Y eso es lo que yo siento que le falta a la República Dominicana. ¿Y qué tú hiciste en Nueva York? Yo fui a ser mantenido por mi esposa, que vivía allá. Ok. Buena. Buenísimo. No, en Nueva York, claro, fuiste a ser mantenido, óyeme. Sí, lo que pasa es que Laura, yo estaba atrás de Laura. Sí. Y ella se iba a casar. Entonces me invitó a su boda. Y cuando yo vi la invitación, yo dije, wow, en ese mismo día me casó yo. Y para colmo en el mismo lugar y a la misma hora. Y yo, wow, qué chulo. Si a que tú te casas, pues yo también, en el mismo sitio. Sí. Y nos casamos. Y entonces, cuando yo me casé, ella se convirtió en mi esposa. Y cuando ella se casó, yo me convertí en su esposo. Una casualidad increíble. O sea, todavía lo pienso y me maravillo. Okay. Eso fue aquí en la República Dominicana. Entonces ella en esa época estaba estudiando una maestría que luego se convirtió en un doctorado en Nueva York. Entonces no tenía sentido yo vivir aquí en Santo Domingo y ella viviendo en Nueva York estudiando. Exacto. Así que yo me mudé para allá. Pero yo tuve una visa H4. Para los que saben, para los que no saben de visa, una H4 es la visa que se le da a los cónyuges de las personas extranjeras que tienen visa de trabajo. O sea, mi esposa tenía visa de trabajo. ¿Y tú como cónyuge? Y yo como cónyuge me correspondía, para no separarnos, tener una H4 para estar viviendo allá. En el sobreentendido de que tú ibas a ser un mantenido. Claro, porque, a ver, el portador de una visa H4 no puede trabajar. Exacto. O sea, si yo trabajara... Ilegal. Entraría en la ilegalidad. Entonces, el gobierno norteamericano, pues, me oficializó mi estatus de mantenido. Entonces, yo felizmente duré 5 años allá en lo que ella terminaba su doctorado. ¡Qué bien! Y trabajaba. Y yo... Pero tú eres un príncipe. Yo no fuiste al consulado y no hay manera de entender esto. ¿De qué? De los 5 a los 10. De los 5 de extenderlo. No, porque ella terminó su doctorado. Y era muy evidente. Y ya feliz ella, ¿no? Y yo feliz porque prácticamente fueron 5 años de turismo en Nueva York. Eso fue. Diablo. Qué envidia. Y en esos 5 años nacieron 2 niños. Pero claro, yo hubiera tenido 13. No. 13 muchachos. Yo lo digo con medio en broma, pero en serio, porque mira, es que... No, pero no con ella necesariamente. ¿Cómo así? No, los chinos, los hijos míos, la gente luego ve en la calle y le llaman chino. O sea, que tiene esos rasgos míos. Sí. Pero en Nueva York, de todas maneras, en Nueva York hay una gran colonia china, en Chinatown y todo eso. Pero bueno, la cuestión es que, ya fuera de broma, esos años, primero lo dediqué a mis hijos, o sea, porque en lo que Laura trabajaba, porque ella trabajaba y estudiaba, o sea, algo pesado.
Y yo mantenía mi tiempo con mis hijos, primero con el primogénito, por supuesto, y yo era el que lo pasé. Y con él yo pasé en Nueva York entero. O sea, él con su cochecito, a todo lo que era marcha, protesta, de lo que sea. Que el cumpleaños de Buda, ahí íbamos nosotros. Sí, y que calle. Entonces yo tenía unos libros sobre lugares de Nueva York que no son... ¿Dónde tú vivías? Yo vivía en la 231 en Bronx, eso es cruzando Manhattan, el río, el puente, cruzando ahí mismo. O sea, Cortland, por ahí. Exactamente, antes de eso. Ese por Riverdale, o sea, antes yo de estaba en la 225. Okay. Bueno, tú estabas por la siguiente parada del tren 1, era la 231. Exacto. Ahí estaba yo. Exacto. Entonces, yo... Bien chulo por ahí. Sí. Esa zona es muy tranquila. Si no fuera por todos los dominicanos que hay. No, tampoco. Es una zona de Bronx, porque el Bronx tiene mala fama, pero... No, ya no. Todavía no, hay su parte jodona y su parte buena, pero esa parte el Bronx, el Riverdale, maravilloso. Sí, esa es la parte. Sí. Tú sabes que en esa época nosotros, mientras ella estaba, o sea, antes de casarnos, ella tenía ya un año allá estudiando y hablaban por Skype en esa época. Y una vez estábamos hablando como a la 1 de la mañana. Que ya voy a pagar esto para que no me suene. Sí. Y yo estaba en la calle, o sea, estaba caminando. Y yo aquí en Santo Domingo, yo decía, pero es la 1 de la mañana que tú haces en la calle caminando. No, te van a asaltar. En verano. Yo no me acuerdo cuándo era. Y ella me dice, pero eso aquí no es nada. Eso sí. Que no es nada. Y cuando yo llegué allá confirmé. Sí. Tú puedes andar en la calle con esa libertad y sin temor y todo eso. ¿En qué año fue? ¿En qué años? Eso fue en el 2012. Sí. No, mentira, pero que 2012 no, perdón, 2007. Que te transporta a los 70 y los 80. Ya eso trae. Lo sé. Finales de los 70, 80 era. Lo sé. Encendido. Toda esa zona. Ahí sí era toda la zona realmente. ¿Tú viviste en Nueva York, Tony? Claro, mucho tiempo también. Sí. Yo creo que aquí, a mí, ¿sabes qué yo extraño de Nueva York? Viviendo acá, aquí veo poco, yo le llamo refugio. Para mí, ¿Cómo así? Para mí la ciudad de Santo Domingo resulta bastante hostil. Sí. Agresiva. Sí, yo salgo a las 7:15 de la mañana para llevar a los hijos al colegio. Y en la misma esquina, como a 150 metros de mi casa, hay un Amete, siempre. Y ya, o sea, ya yo perdí los estribos. Sí. Entonces, y los tapones, la falta como de orden. De civilidad. Por ejemplo, en un tapón, de civilidad, de considerar al otro. Tú vas en un carril y tú obedeces a ese carril. Y tú vas en ese carril y tú sabes que todos estamos en el mismo barco, todos estamos en el mismo tapón y no hay por qué metérsele adelante ¿tú me entiendes? Ahí se ponen más grandes los tapones, de hecho. Exacto. Eso es lo que hace. Pues mira, en Nueva York yo iba para Hanover y en la guagua, había en la línea, entre los carriles había un carro dando bandazo, haciendo corte de pastelito. Y dice la señora que iba manejando el autobús, dice, ¿qué es esto? Y yo dije, ese es dominicano. Ya está dominicanizando Nueva York. Exacto. Y Nueva York, de hecho, tiene eso. Y Nueva York se maneja bien, obviamente. Depende del barrio, de la zona. Depende. Ya sea como ha cambiado, que no es como algunos sitios. Por ejemplo, yo me recuerdo, yo fui a Zurich una vez, a Suiza, y nos fue a buscar un chileno al aeropuerto. Y fuimos a tocar allá. Y ese chileno se metió por la calle de Zurich como a 100. Y yo digo, wow, pero no vamos a entrar allá. No, pero se puede andar a 100. ¿Por qué? Porque no se te va a meter un perro, no se te va a meter una bicicleta, no se te va a meter nada. Entonces se gana más tiempo. Yo comprendí de una vez, wow, pero se gana más el tiempo si uno se organiza. Exacto. Entonces, Joan, sígueme contando de Nueva York. Tú dices que tú viviste en Nueva York, Toné. ¿De qué año a qué año? Bueno, la primera vez que yo viví en Nueva York tenía 4 años, en el 63. Ok. Yo viví del 63 al 67, pero tenía residencia todos los años. De ahí para adelante. Viví en Venezuela un tiempo, vine a Santo Domingo. Yo venía a Santo Domingo todos los años. ¿De dónde tú eres?
Yo nací en Venezuela, Ajá. pero mis padres, los dos, mi papá es de aquí, de Ciudad, nació en la José Gabriel García. Exacto, de Ciudad Nueva. Entonces, si es antes... Y se crió en Ciudad Nueva. Uh-huh. Y mi mamá era de Santiago. Uh-huh. Entonces yo nací en Venezuela, pues mi papá se fue por la cuestión, una situación con el gobierno de Trujillo. Uh-huh. Los generales lo habían declarado enemigo del gobierno por otras cosas, porque mi papá no era de ahí. Mi papá era un tipo que lo que hacía era deporte y música. Uh-huh. Era su vida. Uh-huh. Y trabajar. Uh-huh. Normal. Él no se metió en los rollos políticos, aunque realmente, o sea, estaba en contra del régimen. Pero no era un tipo activo, no estaba activamente en política. Ahora, si tú le preguntabas, él te decía. Sí, y claro, como se protegía a la gente de esos tiempos, no se decía mucho tampoco. Exacto. No era lo que se metía. Él era amigo de Gugu Enrique, y Gugu Enrique lo fue a buscar para que se fuera a Cuba. Y él dijo, no. Entonces ellos vinieron y tú sabes que toda esa gente murieron. O sea que él lo habían invitado, tenía amigos que estaban activos, pero él optó por vivir una vida normal. Entonces se fue a Venezuela porque se vio en peligro en un momento y dijo, bueno, me voy a trabajar un tiempo. Eso fue en el 56, yo nací en el 59. Mi casa era dominicana. ¿Entiendes? O sea, yo me crié oyendo la Orquesta San José, Carabiné, Mangulina. En mi casa era lo que se oía, al lado de una tambora. Tú sabes. Sí. O sea, me crié en un ambiente dominicano. Son tu primeros recuerdos. Claro. Y mi primero recuerdo, mi papá cantando, porque mi papá era un gran cantante, entonces me cantaba. ¿Qué te cantaba? Todo. Mi papá era una enciclopedia de música latinoamericana. Se sabía de la música mexicana, bolero, ranchera, toda la cosa, Cuba, Puerto Rico, Venezuela, tango, todo eso. Yo me crié oyendo todo tipo de música y le gustaba entonces también. El Fitzgerald, Duke Ellington, cosas así. O sea, yo me crié oyendo música. Es algo que viene desde los taínos. Los taínos había un circuito donde los taínos de aquí iban a Venezuela, cruzaban para Perú, venían a Puerto Rico, cruzaban para acá, se iban a Cuba. Había ese circuito porque la tía... Está estudiando la influencia maya. Porque, exacto. No se había estudiado a fondo. Exacto. Y está empezando a estudiar. Porque han encontrado testimonio y muestras arqueológicas que dan fe de eso. Entonces, el mar era un medio de transporte, no era separación, era un medio de transporte. Exacto. Entonces, lo mismo ocurre con la música, con las artes. Todo se pisa, todo, ¿entiendes? Eso es así. Todos nos pisamos, todo. Entonces, aunque el son cubano nació en Cuba, aquí había otra versión y aquí había otra, porque la siguen habiendo. Exacto. Se siguen multiplicando las versiones. Exacto, el efecto multiplicador. Porque a veces la gente lo quiere poner como que las cosas son estáticas. Una cosa, y esto es otra cosa. Nada es una cosa y otra cosa. Se van transformando y se van influenciando y uno oye el otro y el otro oye el otro y así. Ese es el tema real. Exacto. Ayer teníamos aquí a José Jacobo y a Otoniel. Okay. Y ellos me decían eso mismo, que el sonido de un toque varía en cosas accesorias, pero la canción que se oye aquí en una zarandunga, en una salve, es la misma que se oye en Panamá, por ejemplo. Sí, se encuentran conexiones. Exacto, hay conexiones, hay conexiones. Entonces, ¿cómo tú recuerdas a tu papá? Bueno, eso te digo, esa pasión, porque yo nací músico, entonces yo cantaba antes de hablar y cantaba afinado, y él venía de un trío muy influyente de aquí, del trío Ensueño, que no sé si poca gente lo conoce, pero fue un trío de voces súper influyente para mí. O sea, yo oía Los Panchos cuando era chiquito y para mí eso era sencillo. Los Panchos a mí no me gustaban porque eran muy las voces. Pues yo me crié en una densa capa de voz, ¿entiendes? O sea, yo oía voces muy bien colocadas. Y eso es lo que yo más recuerdo de él. Entonces él se apasionó conmigo porque me vio, como era tan apasionado con la música y vio que eso era lo que yo traía, pues entonces hicimos un clic y ese señor que no le gustaba mucho los muchachitos, él le daba cariño, pero quítense lo que meten. No, de ahí, no era de ahí, era un tipo bohemio, tú sabes, no bregaba con eso de que pamper y vaina y nada de esa vaina. El viejo mío era un tigre, le gustaba su pasión y le metía mano. Entonces no era que no era cariñoso con el niño, pero no lo quería cerca de mucho rato. No era para. Pero conmigo, sin embargo,
por la conexión que tuvimos. Entonces él me hacía todas las anécdotas de cómo él vivía aquí, lo que pasaba en Ciudad. Él jugaba deporte ahí en el Play de Ciudad Nueva. Tú sabes que allá era que se jugaba pelota aquí, Licey Escogido y todo, era lo que es el Parque Cervantes. Ese era el Play de Ciudad Nueva y eso tenía un historial. Ahí se pasaron tantas cosas por todo lo que él me contaba. Tú sabes, todas las cosas que pasaron ahí de diferentes envergaduras social, vamos a decir, que pasaron ahí. Entonces en ese espacio. Y yo eso tengo ese universo tan claro, porque era diario, cuento de eso y diferentes figuras, que si el Cabo Soñi, que si que Tetelo Vargas, toda esa gente, los deportistas, pero también entonces los artistas, exacto. Juan López, se juntaban, de rumba, ¿tú entiendes? Con toda esa gente, que si Manuel Troncoso, que si o sea, yo me crié en ese cuerpo, aunque yo no estaba aquí, yo me siento a veces hasta más dominicano, porque yo puedo hablar de muchas cosas de aquí que poca gente conoce realmente. Pero ¿y Venezuela? ¿Qué papel jugó en tu memoria musical? No, Venezuela, por supuesto, yo oía todo lo que estaba en el radio y toda la cosa, toda la música folclórica de allá me llegó. Venezuela hay que decir que era una potencia en esa época. Sin embargo, Venezuela es más potencia musical ahora, en esa época. ¿Ah, sí? En esa época los músicos dominicanos estaban ultra rankeados. En Venezuela. Claro, todos esos músicos de la Orquesta San José, porque aquí hubo una pasa es que Venezuela podía ser el tercer país donde nosotros emigrábamos. Exacto. Nosotros estaba Puerto Rico, ¿verdad? Nueva York, por supuesto, exacto, pero Venezuela era el país por excelencia para nosotros emigrar. Claro. Y los músicos ranqueados, porque tú sabes que la San José aquí, el proceso de la voz dominicana que tuvo su cosa bien fuerte, pero también creó una disciplina y subió el nivel de la música urbana de aquí y salieron unos grandes trompetistas, grandes saxofonistas, grandes músicos, que cuando llegaban a Venezuela eran los mejores, realmente. Exacto. O sea, eran los más ranqueados a nivel de calidad. Chopo de León, por ejemplo, por decirte un ejemplo, iba a Venezuela y cogía los puestos de los mejores grupos de allá, o sea, porque estaban más ahora Venezuela, en los últimos 30, 40 años, ha dado un cambio, un giro completo. Han desarrollado unos sistemas inclusive de enseñanza musicales que nosotros lo estamos viviendo aquí. O sea, que hay muchos venezolanos ahora que están pasando eso y muchos venezolanos que vinieron aquí que están ahora la cosa se ha volteado. Se volteó totalmente, pero al principio... Pero nosotros no somos agradecidos. Nosotros no somos muy agradecidos. No, claro. Nosotros no somos integrados. No tenemos una tradición de integración. Nosotros tenemos es como una garata de separación. Vivimos la gente. Una competencia más porque bien. En esa, una tendencia, de hecho, en nuestra idiosincrasia. En esa época cuando Trujillo nos encerró a nosotros. ¿Tú me entiendes? Trujillo nos encerró no solamente políticamente, sino culturalmente. Claro. Y por eso es que, eso lo decía yo ayer, el estadio más grande del mundo es el Quisqueya, el estadio Quisqueya. La ciudad más hermosa es la ciudad de la Feria de la Paz y la Confraternidad. ¿Tú me entiendes? La ciudad, el esplendor es aquí que está. Él creó eso. Y creó también ese individualismo, ese empoderamiento, esa necesidad de ser grande y de mirar a los otros pequeños. Exacto. Esas cosas que son cosas muy negativas. Que es una especie de resort, hablando en términos de ahora, grande, en donde tú no tenías ni deseo de, bueno, o sea, aparte de la falta de libertad y todo eso, pero que tú no tenías deseo de salir, y por eso la isla o la república se aisló. Tú decías ahorita que el mar en esa época antes era un medio de comunicación y no de separación, pero ya no es así. Ahora todos somos islas. Entonces, y la condición de isleño, lo insular, se nota en las personas. Sí, en ese complejo. Se metió eso. Exacto. Y eso, yo no soy sociólogo, pero a mí me da la impresión de que eso se metió sobre todo a partir de Trujillo. Exacto. Así es. Así es. Nosotros vivimos mirándonos el ombligo. Eso es lo que nos caracteriza y nos distingue de un ciudadano del mundo. ¿Entiendes? ¿En qué sentido nos miramos el ombligo? En que nosotros somos lo más grande que hay. En esa desproporción de nuestro orgullo nacional. En ese desconocimiento de todo lo nacional y de todas las cosas que
que nos conciernen en ese sentido. En ese olvido que hay del otro lado de la isla. En esas cosillas, esas cosas que hay que denotan un sistemático martilleo de lo nacional. ¿Entiendes? Entonces yo no estoy en contra del patriotismo. El patriotismo, lo que pasa es que el patriotismo es un incentivo para la imbecilidad. Podría ser. Sí. Podría convertirse en ese. Podría convertirse. El patriotismo sin reflexión, sí. Sin reflexión, sí. Es un incentivo para la imbecilidad. Claro. Sí, porque uno puede amar, yo amo esta tierra, yo amo la República Dominicana, no hay que me hable mal de mí, de la República Dominicana en el mundo, pero no en esa forma así tan parcializada, ¿entiendes? O sea, nosotros somos seres de la tierra y del universo y podríamos compartir todo y eso, pienso yo que eso sería lo mejor, si todos los pueblos del mundo más bien aprendieran uno de los otros y que cada quien aportara su desarrollo histórico al plato, a la mesa, trajera cada quien a la mesa y todito aprendiéramos de todito y gozáramos las tradiciones. Yo me gozo las tradiciones de toda parte del mundo. Yo llegué ya he llegado a ese punto. Como yo no veo, pero que tú eres por ejemplo, yo no voy a ver a un chino como una cosa ajena ni nada, porque si estamos en el mismo planeta, no somos, no es que ese otro, yo soy esto, nadie. Ya he llegado a eso y eso me gusta, porque uno disfruta más la vida, por lo menos en el aspecto emocional, psicológico, emocional. Yo me acuerdo donde yo vivía en Nueva York, cuando yo salía ahí mismo en la misma calle, en la 231, había un sitio de comida china, de esos sitios como caseros, que casi siempre para llevar. Y al frente... Los chinos son los fundadores del takeout. Sí. Y al frente estaba una mesita y en esa mesa estaban jugando siempre. Había una chinita, una niña china, un niño que parecía mexicano, o sea, hispano. Había una niña afro y un rubio blanco, así, caucásico. Siempre los cuatro, que eran vecinos y se reunían frente ahí a jugar. Y yo veía eso y yo, wow. Entonces, como uno estaba... Qué maravilla, sí. Pero es esa imagen que se me ha quedado grabada en mi mente, no la veo aquí. Entonces, como no la veo aquí, resulta un poquito más difícil a la República Dominicana o el dominicano, a la dominicana, abrirse a esa pluralidad, a esa diversidad, ¿no? Y como tú dices, uno se queda mucho mirándose el ombligo y encerrándose cuando hay una riqueza enorme en tantos lugares. Claro. Entonces eso, nada, y para sobrevivir eso, yo también he aprendido, yo le agradezco mucho a la República Dominicana, porque casi toda mi vida la he vivido aquí y me siento dominicano y amo esta tierra. Pero también he aprendido, se me ha pegado las malas mañas también de los dominicanos. Sí, eso también se pega. ¿Cómo cuáles? Yo te voy a contar lo que pasó una vez. Yo lo puedo leer. Sí. Pues yo lo escribí. Sí. ¿Cómo no? Yo voy a poner el contexto. Sí. Estábamos en una feria del libro, de la feria grande, cuando estaba ahí en la Plaza de la Cultura. Y era la hora de cierre, la noche. Entonces, había solamente una salida para los peatones. Una puertita chiquitica hacia la Pedro Enrique Ureña. Esa salida, entonces, por supuesto, la multitud, cierre, quería salir, pero hay un prueba de embudo ahí que están todos acumulados. Y yo andaba con un coche empujando a uno de mis hijos y mi esposa Laura con otro coche empujando al segundo hijo. Y así en un tapón así que no podíamos salir. Y ocurrió una maravilla. Por allá atrás, alguien empezó a vocear. Voy para allá. Yo lo voy a leer. Yo lo titulé el voypayismo, que es un término que he acuñado. Voypayismo. Sí, como parte de un estilo de vida que se ve aquí. Sí. Esa noche nunca olvidaré. Agradable feria de libro, pero no la multitud. Era la hora de cierre al estilo RD. Gente saliendo en manada, tapón de embúo. Pim, pam, pim, pam. Pa' más colmo, se fue la luz. Mi compañera empujando coche de bebé 1 y yo equilibrando coche de bebé 2. Tapón de gente y grajilla que no avanzaba nada. Tengo la mirada china, pero de paciencia va. ¡Ey! Se alzó una voz de lo más para atrás. ¡Voy para allá! Tiguerazo.
botellón en la cabeza. Voy para allá, voy para allá, voy para allá, voy para allá. Todo se abrió con presteza. Oh, magia, cuánta destreza. Oh, my God, qué pieza. Voy para allá, voy para allá, voy para allá, voy para allá. El tipo salió volado como si nada. Y todo se volvió a encerrar. Soy decente, no pendejo, ni apoyador de gadejos. Mas susurré a mi compañera, cáeme atrás. Con grito desesperado de papá, empujé con guerra coche de bebé 2. Diciendo yo, voy para allá, voy para allá, voy para allá, voy para allá. Mujer con coche de bebé Juan me cayó atrás. Un mar rojo se abrió milagrosamente. Ni ella ni yo le dimos mente. Salimos en un 2x3, dejando a todo de repente. Fue cuando oí a una doña apretujada por 10 gente su comentario límpido, prístino. Ah, pero aquí los chinos aprenden rápido. Mente a nada. Pero eso fue algo que me pasó de verdad, en serio. Yo dándole mente a eso, aunque yo digo mente a nada, pero ahí sí le di mente. Yo, wow, es que el voipallismo dominicano está metido, está permeado en todas las esferas, o sea, no importa la clase social, y no, sí. A todas las parcelas políticas, sí. Todo, es como, sí. Voy para allá, o sea, sí. Es una actitud. Ya tú sabes. Eso como el cuento. Tengo una pregunta. Sí. Yo estaba ayer en un establecimiento de salud y cuando yo vi lo que había, era una oficina diagnóstica donde hacían sonografía, donde hacían rayo X, donde todo lo que... Entonces, naturalmente, hay un proceso por el cual tú vas, rayo X, qué sé yo qué. Entonces, tú entregas tu receta, tu indicación, toda la cosa. Tu seguro, tu cédula. Oye, me tuvimos una hora. Para ese registro. Una hora para ese registro. En el interín, la gente iba y venía haciendo preguntas. Claro. Entonces, acabo de hacer el signo de comillas. Preguntas. Yo me cansé. Fue agotador. Todo eso para el tipo decirme, al final, no, que no podemos aceptar copia de receta. ¿Tú me entiendes? Después de una hora y pico esperando. Así son. ¿Tú me entiendes? Es muy duro. Sí. Es muy duro. Nos hemos olvidado de lo que es servicio al cliente y todo eso. Y eso es en un establecimiento de salud muy prestigioso de la ciudad. Sí, y yo creo que tenemos que recuperar la simplicidad también. Exacto. Como que hay un afán de complicar las cosas innecesariamente. Sí, pero eso es francés. ¿Ah, sí? Es muy francés. ¿Cómo así? Sí, el por qué hacerlo fácil si siempre lo podemos complicar. No sabía. Eso es muy francés. Pero ¿cómo francés? ¿Por qué? Porque es un dicho francés. Hay un dicho francés. ¿Por qué hacerlo fácil si lo podemos complicar? Ya. Sí. Ya. Entonces, esa complejidad y lo complicado que se ha vuelto lo que es simple, pues, convierte a la ciudad en más hostil todavía. Entonces, hay cosas, hasta la misma vestimenta, ¿no? Porque ¿por qué tiene que ir así? A mí me pasó, mira, yo tengo un hijo que tenía que hacer la confirmación, el sacramento de la confirmación. Él está en un colegio y preparan a los niños en la catequesis en este colegio para recibir ese sacramento, lo que quiera, ¿no? Y él se apuntó que quiere hacer el sacramento de la confirmación, qué bien. Y entonces llegó el día. Y la mamá, mi esposa, le dice, oye, ponte esta camisa blanca, manga larga, para probarte a ver si te queda bien, que nos vamos para allá, para la confirmación. Y dice él, ¿y por qué tengo que ponerme esa camisa? Porque nunca se había puesto esa camisa. ¿Y por qué tengo que ponerme eso? Porque tú te vas a un sacramento de la confirmación. Y que eso es algo que implica formalidad, ¿no? Tú que te pones eso, que todo tu compañero se va a poner eso. Pero no es con papá Dios que voy a estar, oye la lógica, no es con papá Dios que yo voy a estar. Y yo, sí. Mira, papá Dios es mi papá, por eso se llama papá Dios. Y mi papá, entonces me enseñará a mí que estoy al lado.
Mi papá me ha visto en cuero a mí. ¿Por qué con papá Dios tengo que ir así? Sí. Yo con mi papá nunca me he visto formal. Entonces él empezó a pelear y que no. Y entonces yo le dije a él, oye, la verdad, tú sabes que tú tienes toda la razón del mundo. Tú, por mí, tú te puedes ir en tu camiseta, en tu jean. Y en cuero. Todo, o sea, y ya, porque lo importante es el ritual y lo que significa y todo eso, y ya. Pero el colegio mandó un comunicado y por esta ocasión vamos a complacer al colegio para que no, ¿verdad? Y entonces lo entendió, lo aceptó, se puso su camisa, se fue a su sacramento. Cuando terminó, se la quitó de una vez. Sí. Entonces, es eso, o sea, es por qué, y la lógica de un niño. Y porque él me dice, incluso él me dijo, el Espíritu Santo, la gente cree que el Espíritu Santo es una paloma y no sé qué. Para mí, dice él, para mí el Espíritu Santo es un amigo. Mis amigos nunca me van a ver vestido así, ¿para qué? O sea, que entonces, con esa confianza y esa simplicidad propia de un niño, yo creo que tenemos que recuperar eso. Ese mismo hijo mío, te hago esta historia, en Nueva York, yo recuerdo que él tenía menos de 2 años en esa época. Yo, mientras Laura trabajaba, como yo decía al principio, yo paseaba con mi hijo y un día lo llevé en el cochecito a un playground, un parque de ahí que hay toboganes, sub y baja y todo eso. Y él estaba ahí jugando normal. Y cuando yo vi la hora, yo, bueno, ya la hora está a punto de llegar a casa y le digo yo, Juanfra, vámonos, que ya tu mamá está llegando a casa. Y él se monta en su cochecito y lo estoy empujando. Y después, a ratico, me hace seña, como que me parara. Y me detuve. Y él se volteó así, desde su coche. Se volteó y miró atrás y levantó la mano. Y saludó al parque. Y dijo, bye parque, bye playground. Adiós, tobogán. Nos vemos mañana, sub y baja. Gracias, Columpio. Lo pasé muy bien con ustedes. Nos vemos mañana. Y después se sentó otra vez y me dijo, vámonos, ahora sí. Yo me fui. Yo, wow. Yo me pregunté, ¿y cuando yo perdí esa capacidad de asombro y de gratitud que este niño, maestro mío, me está recordando? Y entonces, eso, para mí la vida es más simple. Eso solo se trata de vivir y ya está. Así es. Sí, nuestra idiosincrasia, no sé, quizás por el mismo trujillismo también. No sé si eso predata a Trujillo, pero yo sé que aquí las apariencias son tan... Yo digo, es lo que tú tienes en la cabeza, mano. Yo no le veo, yo no te he visto yo no sé qué zapatos tú tienes puestos. Y nos conocimos allá afuera, no vimos. Yo no te vi los pantalones ni los zapatos, ni me interesa. Exacto. Yo estoy viviendo tu corazón, tu alma, tu corazón y tu vivencia. Sí. Y eso me llena. Pero a mí no me va a llenar unos zapatos, ni qué ropa te pusiste, ni qué camisa, me importa. Aquí hay muchos problemas con eso. O sea, aquí vive mucha gente como las apariencias engañan, y aquí engañan de verdad, porque es que la gente es muy vulnerable a eso. Viene saco y corbata, ya de una vez otro respeto, una cosa, llegaste formal y ya la gente te trata. Ahí te pueden pasar en un banco adelante fácil también. Si tú vas con vestido formal, si tú vas vestido formal, el boipallismo te favorece. Exacto. El boipallismo te favorece absolutamente. Y eso es como que quizás eso mismo, que hubiera como una corriente ya mental, social, en contra de eso fuera favorable, para que la gente se enfoque en desarrollarse. Creo que hay una nueva generación, y perdón que hable tipo cliché, pero suena como así, pero de verdad creo que hay una generación joven, por supuesto, no todos, pero hay un grupo de jóvenes muy bueno que ya no andan tanto con esa mentalidad, ¿no? Pero todavía son muy pocos. Pero por lo menos hay jóvenes pensantes, que eso me alegra mucho. Que son críticos y que no aceptan todo así con la cucharita en su boca, sino que todo lo ven y lo juzgan y tienen sus propios criterios. Y eso me parece muy importante. Eso yo lo alimento también. Yo doy clase en la UNFO, yo les digo, yo soy profesor de ustedes, de la historia de la música dominicana. Todo lo que yo les diga, cuestiónenlo. No me vean a mí como que el profesor me dijo y eso es verdad. Exacto. No, yo les digo, a mí me conviene más que ustedes me cuestionen y ustedes averigüen. A lo mejor ustedes me dicen algo un día que me dé cuenta que yo mismo estaba equivocado. Eso me favorece más a mí, que me pongan a mí como de que la gran figura y que todo lo que yo diga es real. Eso hace que yo me descuide.
porque entonces ya todos mis conocimientos son ley, entonces yo no crezco. El que lo está dando no crece ni crece en la gente realmente necesariamente, porque tú estás cogiendo cosas que te está diciendo una persona, tú sabes, y no tú mismo diciendo, déjame ver si yo acepto eso realmente. Exacto. Que no es como que me lo dijeron, sino déjame ver si eso es, déjame comprobar, déjame estudiarlo, déjame ver otro ángulo, déjame indagar. Sí, para mí hay materias que son innecesarias en las escuelas y otras que no están y que son muy necesarias. Por ejemplo, el debate. El debate. Una materia para aprender a debatir. Sí. Y una materia para aprender a tener pensamiento crítico. Exacto. O pensamiento creativo. Y esos son fundamentales para mí. Claro. Y no sé, en ningún colegio que yo sepa, bueno, hay excepciones de colegios que enseñan eso, pero es necesario para que este pueblo pueda pensar. Y también a lo mejor o a lo peor, a veces me da la impresión de que hay ciertos sectores que tienen una voluntad política de que el pueblo no piense. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque mejor mantenerlo así, amansado, para mangonearlo mejor, y ya está. Así se siente. Yo creo que la educación, yo pienso que en los 70 aquí había una tendencia más a la gente a leer, a estudiar. Yo creo que la educación, pero la ciudad, no creo que sea casual. Pero la ciudad de Santo Domingo en los 70 estaba llena de librerías. Aquí en la zona colonial había tantas librerías. Y ahora... Ya había una búsqueda, ahora es como que no hay y ahora tienen más posibilidades porque tienen más acceso a datos. Pero mira cuál es el fruto de eso. En los 70 había muchas librerías. Yo me crié en Ciudad Nueva en los 70 y yo veía las librerías, las múltiples librerías. En la Noel solamente habían 3, habían 4 librerías. Estaba el Instituto del Libro, la librería América, la librería y la de Amengual, ¿cómo se llama? La del Bisonó. Avante estaba en la Sánchez con Villín, era que estaba la de Bisonó, que es adventista, ¿cómo es? La de Bisonó, entonces estaba Macalé en la Noel. Cerca de la catedral, sí. Cerca de la catedral. San Pablo. Sí, entonces ya tú sabes, era... Pero ¿cuáles son los distintivos del tiempo, los rasgos distintivos de esos tiempos? La malcriadeza. Entonces, ¿qué hicieron los gobernantes en esa época? Balaguer, ¿qué hizo? ¿Entiendes? Que no dejar que eso fuera interesante para nadie. No, porque evidentemente es un peligro. Un pueblo, cuando tú dices la malcriadeza, te refieres como a la rebeldía. A la rebeldía. La rebeldía habían personas pensantes aquí. ¿Entiendes? Entonces, bueno. Toné, de Venezuela tú saltas a Nueva York. Pasando por Santo Domingo. ¿Qué tú recuerdas? ¿Qué es lo que más tú recuerdas? ¿En qué año fue eso? Yo tenía 3 años cuando eso. En el 62. Yo vine a Santo Domingo por primera vez de Venezuela y aquí me recibió toda mi familia era de aquí. Yo llegué por el puerto, llegué en barco de Venezuela. Recuerdo, Santo Domingo era como mi meca, y lo sigue siendo. O sea que entonces llegué a mi mente. ¿Y por qué tu papá decide irse a Nueva York? Buscando mejor. Creo que más mi madre. Tú sabes la obsesión del dominicano. Mi madre vivió con eso. Vivió un tiempo muy difícil cuando ella era joven. Tuvo que mantener su familia. Ella quedó huérfana, jovencita. Trabajaba con Chino Almonte en la tabacalera ahí en Santiago. Pero vivió una vida muy precaria, esa es la palabra. Y entonces se le metió la obsesión que se le mete que todavía que creo que existe, que ya no debiera ni existir, de que Estados Unidos era la salvación de la vida, ¿no entiendes? Y irse a Nueva York, entonces creo que fue más por ella. Mi papá no llamaba tanto la atención, pero nos fuimos a Nueva York entonces, sí. ¿Cuándo tú decides dar el salto y convertirte en músico formalmente? Eso
Si ocurrió. Yo coqueteaba con la idea cuando tenía 11 años. ¿Tú nunca pensaste en otra cosa? Contable, por ejemplo, médico. Me llamó la atención. Sí. Nunca me llamó la atención, realmente. Gracias a Dios. Tenía por matemática, por ejemplo, yo era un gran sí. Tenía mucha facilidad. Pero la música es matemática. Y la música, por eso resultó que yo pude aprender y absorber muchas cosas, conceptos musicales, por mi facilidad matemática, correctamente. Si la música tiene un aspecto matemático importante, que hay quienes no, porque no es que la música es matemática, es que hay un sistema que se ha creado matemático para simbolizar, representar y poder quizás entender mejor lo que se puede hacer con música, pero la música trasciende eso, o sea, la música pura. Hay músicos grandes músicos que han aportado que no saben ni matemática de música ni nada de música, o sea, a nivel académico, formal. Sin embargo, han sido los grandes aportadores. O sea, que la música tiene muchas diferentes ramas, vamos a decir. Que hay gente que manejan una y hay gente que manejan otra, y hay más gente que maneja varias de ellas, pero tú sabes, todo es un aporte. Si Dios existiera, Él hablara en matemática. ¿Entiendes? Y en música. Sí, bueno, para mí yo música soy definitivamente el verdadero lenguaje universal. Yo creo en Dios, o sea, creyendo en Dios para mí que sí existe y yo lo siento en mi corazón es cuando precisamente cuando me vienen esos procesos creativos que yo sé que no son de mí, eso viene de otro lado, ¿entiendes? Cuando las grandes obras para mí de cualquier música no se le deben atribuir al músico, o sea, se le debe atribuir a de donde vino eso finalmente. El compositor para mí debe ser más humilde y no pensar que yo soy un genio, sino como que logró caer en un estado donde le llegó. Y el genio pasa. Y el genio pasa. Y se desarrolla y se cultiva también. Se cultiva, exacto. Pero cuando llegan esas cosas, hay cosas que yo puedo generarte por mi conocimiento. Pero los motivos principales, emotivos que le puede salir a un compositor, eso no viene de una persona, ni de su conocimiento, ni de que porque sabe mucho de música, ni menos de música. Eso viene de un lugar que yo no sé dónde, pero yo sé que es un lugar más para allá de lo que nosotros podemos conocer en un mundo concreto, vamos a decir. Tú eres visto como un espíritu bondadoso, generoso, como un dador, como una gente que provoca situaciones en la comunidad musical. Tú eres un tipo... Sí. Tú no puedes, tanto de eso, pero... Sí, no. Te lo digo porque eso es lo que yo he percibido. ¿Qué trabajos tú has hecho con esas nuevas generaciones para echar la cosa para adelante, para poner la bola a rodar? Bueno, yo diría que ahí mismo a finales de los 70 yo me metí a estudiar a fondo muchos conceptos musicales, a fondo, por curiosidad, por pasión. Entonces, a eso no se manejaba mucho, no se manejaba aquí, realmente, en el ambiente musical. Cuando yo vine en el 80, pues yo empecé a dar clases de eso, 81, 82, a una serie de personas que después se han desarrollado en ese mundo y han aportado mucho a la música dominicana, ¿te entiendes? Después... que estudiaron conmigo, ese tipo de cosas, como te digo, yo en eso sí quiero ser siempre humilde, yo puedo enseñar lo que yo aprendo, yo lo enseño, pero no es que como que eso es la música demasiado gigante y yo no manejo todas las cosas. Yo pongo a rodar lo que yo sé. Exacto. Con eso no es que yo diga que yo soy gigante, a mí no me gusta ese gigantismo tampoco. Sí. No creo que no es práctico para mí. A mí me gusta más compartir, sumar. Yo creo en el sumar. Y sumo. Y si alguien necesita una información mía, no se la escondo, eso sí tengo. O sea, no se la tapo. Si alguien que me hace una pregunta de música o de cualquier cosa en la vida que yo pueda aportarle algo, yo se lo aporto, yo no tengo problema con eso, ¿entiendes? Ese tipo de actitud, creo que así debiera ser la vida. Tú tienes conocimiento y alguien está interesado, pásaselo. Claro que hay una book, entonces si tú estás pasando trabajo, pues yo he cobrado por dar clases también, ¿entiendes? Cobro, porque hay que comer. ¿Entiendes? Y yo no quiero hacer otra cosa. ¿Cómo te afectó a ti la pandemia y todo lo que... Porque el género musical, los géneros musicales se han enriquecido mucho, pero han sufrido bastante. Que quizá hay una correspondencia única en eso.
a nivel de sufrimiento va en justa proporción con el nivel de crecimiento. Correcto. Así es que yo lo veo, lo de la pandemia. Lo de pandemia trajo muchos planes que habían. Tenemos planes para ir a Europa en ese verano del 2020, qué sé yo qué. Teníamos ciertas cosas preparadas. Se fueron todos a pique. Quedamos en situación que sabemos todo, que es una situación quizás que jamás hayamos vivido ninguno. Se aprende mucho si tú lo coges, te vuelves loco, o aprende, te fortalece y aprende mucho. Entonces con la música pasó eso, bueno, que ya no hay búsqueda, no hay entrada, pero tú decides. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Te vas a caer en pánico y no vas a hacer nada y te va a tirar? O tú sigues, y cuando si decides seguir, yo creo que sale más fortalecido del otro lado. Ahora, si decides entregarte y caer en un pánico total, pues entonces va a salir mal, va a salir loco. Yo pienso que por lo menos me dediqué a estudiar cada vez más música todo el tiempo, no me paré de seguir. Tengo un equipo de gente que trabajan conmigo que desde que hubo la oportunidad de juntarnos otra vez, pues seguimos juntándonos y seguimos desarrollando y seguimos haciendo cosas. Entonces uno sale fortalecido, quizás mucho más fortalecido. Porque la vivencia es más dura, como tú dices, y la vivencia dura traen una creatividad magnificada. La creatividad se cultiva en la crisis. En tiempo de crisis. Por eso es que nosotros somos tan creativos. Toné, hablábamos de creatividad. Tú has hecho innúmeros discos, has tocado innúmeros conciertos, pero siempre bajo un halo de discreción. A ti no se te ve en todos lados. ¿Tú me entiendes? Hay como que caerte atrás, hay que Toné vicioso. ¿De dónde viene el nombre Umbata? Umbata es una combinación de Aume, que aún representa el sonido. Bata, vibata es un término que se ha usado aquí muy poco, pero de adentro, en la forma que se quiere decir, como mezcla, o tiene connotaciones de mezcla. Son mezclas de sonido realmente, lo que la palabra Umbata significa. Ok. Tú has hecho, como digo, muchísima música, muchos códigos, muchas cosas, muchas voces. ¿Hacia dónde tú crees que va la cultura musical dominicana? Bueno, una cosa es hacia dónde yo quiero que vaya o hacia dónde piensas tú que va. Bueno, yo estoy haciendo el esfuerzo, tirando la lucha para que por lo menos con lo que uno sume y que lo que sume la gente que hace la lucha y se faja y disciplina y qué sé yo, que pues entonces salga una nueva perspectiva de nuestra música, de nuestra experiencia musical de vida a través de la música. Sí. También, como te digo, aquí nosotros tenemos una gran riqueza musical histórica, pero sin embargo no hay una valoración en la sociedad moderna dominicana a todo ese proceso histórico que no nació con la República Dominicana, o sea, que predata Haití también. Sí. Ese es otro elemento. Aquí se habla, no, que eso es haitiano, música haitiana. Aquí la historia musical de aquí fue antes de que existieran todos estos procesos históricos, de fenómenos, de naciones nuevas, americanas. Entonces, nosotros en eso hay vamos a decir, como hay algo que yo lo veo como que no está compaginado la cantidad de valor cultural histórico que nosotros tenemos a la valoración de la gente. Eso es de las cosas que me ha apasionado. Sí. Esa misma ironía de la grandeza que yo encuentro aquí. O sea, yo encuentro estructuras, yo que conozco música académica, que estudié, por ejemplo, cómo transcribir cualquier ritmo. Tú me tocas una cosa en la mesa y yo te lo pongo en papel, escrito en numérico. ¿Tú entiendes lo que quiero decir? Exacto. Por esa experiencia. Cuando yo vi lo que se hace aquí en los campos, que la gente lo ve muchas veces como que son unos morenos que se embullaron y se dieron unos tragos y le empezaron a dar fuetazos a unos cueros ahí. ¿Entiendes? Cuando yo veo la estructura de esas cosas. Y lo que dicen. Lo que dicen y el valor que tiene más allá de lo de entretenimiento, sino que claro, eso es cosa de... El tambor que canta, la funcionalidad de la música de aquí es importantísimo. Pero aparte de eso es la perfección en su simetría, en su desarrollo. Cuando una gente de esta te toca eso,
de tradición, no falla. Ahí no hay errores, ¿entiendes? Esa gente te tocan y tienen eso balanceado. Tú no ves un repique de más, un tambor, tú no ves el que sabe y estudia eso, dice mi madre. Que te diré que el 99% de nosotros no lo sabemos, inclusive de los que lo están yendo a coger, porque no han llegado a eso todavía, ¿entiendes? O sea, hay gente que coge los ritmos, está bien, pero ¿y el balance que se da y la funcionalidad? ¿Entiendes? O sea, una funcionalidad de sobrevivencia, en algunos casos, una funcionalidad espiritual, ¿entiendes? Definitivamente, es como un apoyo, no es. Y entonces nosotros tendemos a ver ese tipo de manifestaciones como algo de una chercha, un entretenimiento, que también lo tiene, y eso es bueno, porque ayuda a la gente a que el alma se le suba. Es muy divertido. Pero no es lo único que tiene, ¿entiendes? O sea, tiene muchas capas de importancia. Se ha demostrado que el arte, la música, te desarrolla los elementos cognitivos, ¿entiendes? O sea, no es que vamos a dar un baile para yo bailar con esta muchacha, o lo que sea, que también lo tiene, todo eso. Es como te digo, pero nosotros no hemos podido valorar eso, no hemos podido valorar la cultura en general. Como lo valoran otros países lo usan para hegemonía, los países Alemania, qué sé yo, que tienen una hegemonía mundial cultural, porque tú ves la música de ellos como la mejor música del mundo, eso es hegemonía cultural, ellos lo han manejado para eso, políticamente también. Eso no, yo no aconsejo eso, pero yo lo que aconsejo es que tú te tienes que valorar y aprender de adentro de tu historia para tú sacar lo máximo que tú eres de ti mismo, ¿entiendes? Y eso, ponerlo en esa percepción, esa perspectiva, es importantísimo para nosotros. Nosotros tenemos un gran valor ahí que está escondido a plena vista. Diablo. Joan, cuéntame de tu proceso creativo. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está tu literatura? Pues yo sobre todo estoy dedicado a escribir para literatura infantil. Sí. ¿No? Y eso nació prácticamente... ¿Por qué tú no contemplas escribirte una novela, escribirte narrativa? Narrativa he escrito, pero en minificción. Sí. Novela todavía no. Lo he pensado, tengo ciertas ideas, pero no lo he llevado a cabo. Sí. También me gusta escribir... Yo no le llamo poesía porque no me considero poeta. No sé, yo sería un versero o algo así. Un versero. Me lo inventé ahora. Sí, parece becerro, pero no. Versero de verso, ¿no? Verso. Sí, de verso, de crear verso. Y yo estaba pensando ahorita cuando te escuchaba sobre tus deseos para la música aquí en el país, que lo que ha sucedido es que la industria se ha apoderado de la música, ¿no? Entonces, a la industria le interesa el dinero y lo que la industria considera que no produce dinero, entonces no lo apoya. En ese sentido, yo escribí unos versos aquí, no sé si me permite leerlo. Claro que sí. Porque también tengo mis aspiraciones musicales. Sí. ¿Ok? Vamos a ver si me da. Sí. Se llama El Chino de la Margue. No me cierro a la posibilidad de dedicarme a la bachata. Me vislumbro con sombrero y guitarra, siendo presentado en un barrio con ustedes, El Chino de la Margue. Ya tengo mi lista de repertorio, chofán de pasiones. El amarillo pega con todo. Cometí un error. Éxitos rotundos con millones de vistas y likes. Giras, promociones, páginas de fan en Punta Cana, en Centro Olímpico y el Play. Flashes, autógrafos, disco de oro por pipa. Pondría de moda mi bachata lover outfit. Sería la pámpara para popis y guaguaguá, haciendo dueto con Juan Luis. Me apellidaría Shentu Santos en mandarín. Sí. Lo que me ha impedido proyectarme a la fama es la maldita humildad. Un Latin Grammy arruinaría mi simplicidad. Sin embargo, hoy amanecí cantando bachata, con mi mesita de noche como testigo. Tomaré tutorial de punteo por YouTube. Mi chomén, que tú me tienes juqueado, con tu polla agridulce apeñucao.
¿Ustedes creen que si yo me dedico a la bachata sería viral? Hay futuro. Yo creo que si te dedicas a la bachata... Un punteo ahí con eso, una bobina. No, yo creo que a la poesía que tú tienes. Sí, no, a mí me gustaría yo comprar un libro de poesía tuyo. Sí. Con ese mira, tú me has entusiasmado. Pues ¿sabes que el síndrome del impostor que se me mete tanto? A mí me gusta escribir y yo digo, pero esto... ¿Quién lo va a leer? Pero si tú me acabas de decir eso, la verdad que con eso me has animado. Tú tienes. La verdad, claro. Pues ¿cuántos libros tú has escrito? Honestamente he perdido la cuenta. Por aquí traje, estos son parte de los libros de literatura infantil que yo he publicado con editoriales, ¿no? Aquí hay editoriales Santillana y SM, que son de procedencia española, pero que tienen su filial aquí. Sí. Estos son editoriales, pero son para adolescentes y sobre todo niños y niñas. Pero fuera de esto, participo de un proyecto que se llama Proyecto Leer, que es de UNIBE, que trata de que la literatura infantil llegue a las escuelas públicas, sobre todo a los sitios más vulnerables. Entonces, ahí he escrito 18 por 3, no soy bueno en matemática. 18 por 2 son 36, por 3, 18 más 54. Pues ahí he escrito 54 libros que no se conocen así a nivel comercial, porque no son comerciales, pero sí en las escuelas públicas sí se conocen, que son libros para que los niños que tienen menor cantidad de recursos puedan aprender a leer. Aquí hay una crisis. Sí, por supuesto. Hay una crisis sí. Muy terrible en cuanto a lectoescritura. Así es. Yo antes de la pandemia, porque la pandemia pausó eso, pero antes de la pandemia tenía 3 años visitando una escuela a la orilla del río Sama, en un barrio que se llama el Dique, que está de aquel lado del puente. Y es un barrio de unas condiciones de mucha escasez, y los niños llegan y wow, yo iba todos los martes en la mañana y me emocionaba con sentimientos encontrados. Por un lado, la alegría de compartir con ellos. Yo iba a contarles cuentos y a enseñarles cómo escribir o cómo inventar cuentos. El chino que contaba cuentos. Sí, entonces yo acompaño eso con un truco de magia, y entonces para ellos resulta como mágico, ¿no? Ese ambiente. Además, la escuela está construida con restos de embarcaciones. ¡Wow! ¡Qué chulo! Sí, es un proyecto muy interesante, alternativo, que las aulas son furgones y todo eso. Entonces, ese ambiente como mágico. Y la alegría que me daba cada vez que yo llegaba, me abrazaban estos pequeños. Pero por otro lado, la sensación de una melancolía, wow, cuando tú lo pones a escribir o a inventar cuentos, porque todavía escribir les cuesta muchísimo, porque son niños muy pequeños, pero a inventar te habla de pelea en los barrios, te habla de la basura. O sea, y me gusta también porque son capaces de tomar su propia realidad y expresarla a través de un cuento. Y eso me parece muy bien. Pero esa es su realidad que conoce. Hay algunos que eso me llama mucho la atención, que viven del lado opuesto del río, en la otra ribera, y todos los días en esa orilla toman una yolita y llegaba a la escuela y se volvían a su casa en la yolita. Y yo, wow, una escena como de Macondo para mí, como que nunca había visto eso. Eso aquí mismo en Santo Domingo. Y tengo esperanza de que con algunas autoridades que están ahora, no sé, es una esperanza pequeña apenas, no es que sea muy grande, cambie un poquito el amor por la lectura en los niños y en las niñas. Mira, yo daba clases de escritura creativa junto con SM, gracias a Mónica Volonteri, con un programa que tenían con la Cámara Americana de Comercio. Yo lo he dicho en repetidas ocasiones aquí. Sí, yo te he escuchado hablar de eso, sí. Y eso fue una experiencia muy aleccionadora para mí. Me enseñó lo trágica de la situación y me enseñó también que hay una esperanza de parte de los niños. Sí. De parte de los niños. Era un gozo para mí yo llegar a una escuela pública
en un pueblo apartado de Barahona. O sea, había que llegar a Barahona y después coger un motor con 2 cajas de libros para Cabral, para Polo. ¿Tú me entiendes? Y para mí era una experiencia maravillosa ver cómo esos muchachos se les encendían los rostros del gozo porque le estaban regalando un libro. ¿Tú me entiendes? Sí. Y lo que es mejor, que se lo podían intercambiar entre ellos. Y que, óyeme, eso era un gozo para mí y para ellos más todavía. Entonces, ver cómo escribían cuentos y leerlo. Entonces había un cuento inventado, naturalmente, había un ensayo sobre su familia que era trágico. Eso era trágico, porque había violencia, siempre había violencia, siempre había bachatas, siempre había ron, siempre había exceso. Cosas de las que los niños no debían ser testigos, pero eran testigos. Hay un hecho. Esa es la realidad de ahora. Sí, no, pero es que, bueno. Pero nada. Nada, señores, yo no sé qué más decir. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias por tenernos, sí. Yo quisiera, mis 2 hijos, yo les pregunto, yo les consulto, que tienen ideas a veces que me sorprenden y son muy atinadas. Yo les pregunté a Josué cuando tenía 8 años, no, tenía 7 años. Josué, ¿para ti qué es la esperanza? En plena pandemia, estábamos todos encerrados. Y me dijo Josué, esperanza es esperar algo que quiero mucho, aunque tenga que pasar mucho tiempo. Y al otro, su hermano mayor, Juanfra, que tenía 9 años, le pregunté lo mismo aparte y me dijo, esperanza es creer que todo va a estar bien. Pues yo, a pesar de todo lo que hemos dicho, del huipallismo, de etcétera, etcétera, yo tengo esperanza. Yo tengo esperanza en un grupo de personas que piensan diferente y que cada vez siento que es mayor, pero aunque sea poquita la esperanza, está viva y está ahí. Exacto. Sí. Está la experiencia. ¿Ustedes han oído el experimento de los 100 monos? No, ¿cómo saben eso? Eso de esperanza. Hicieron un experimento en el Pacífico, en unas islas donde había monos, y tiraron, creo, no sé si eran coco, alguna cosa que no existía en esa isla, y tiraron ahí, en esa isla, como un experimento social. Los monos lo pateaban, Vino un mono un día, ¡clac!, y rompió uno, y él abrió y vio que había comida adentro, y empezó a comer. Se dice que eso empezó así, uno, apareció otro por otro. Cuando llegaron 100, entonces todos los monos estaban comiendo coco. Entonces la esperanza que da eso es de que si la suficiente gente hacen un cambio, un número, vamos a decir, uno que lo haga, pero ya cuando lleguen a los 100, se multiplica de golpe, y eso da esperanza. O sea, a veces tú ves la cosa mala y nadie está respondiendo, pero después que hayan, como tú dices, un núcleo de la sociedad que lo hace, puede expandirse de una forma que uno no se lo imagina, ¿entiendes? O sea, uno cree que, bueno, para llegar a 100 es difícil, pero después que tú llegaste a 100, los miles y los millones se hacen mucho más fáciles. Bien. Toné Vicioso y Joan Foiliao, muchísimas gracias por estar aquí. A ustedes nos vemos después y ya saben, cuídense y cuiden a otros.